Buenos días. Se nos ha solicitado, en el marco de las conferencias organizadas por la Fundación Satana sobre las postrimerías, que nos encarguemos de exponer dos de los temas relacionados con esas postrimerías, como son el infierno y el limbo. Ambos temas tienen sus dificultades. El primero, obviamente, porque no es nada fácil plantarse frente a este misterio tan terrible como es el de la condenación. Y el segundo, el del limbo, por las incertidumbre de esta doctrina, como veremos en su momento, dado que la Iglesia no se ha pronunciado categóricamente al respecto de su existencia. Vamos entonces a pasar, en primer lugar, a exponer la doctrina católica sobre el infierno, a considerar esta realidad, y seguimos así entonces el consejo de los santos, que nos dice: es mejor bajar al Averno estando aquí en la tierra, en vida, que bajar después en el más allá por la condenación eterna. La existencia del infierno es una verdad indiscutida en el cristianismo, ya que la Sagrada Escritura nos habla de él muy claramente. Se denomina así infierno o infiernos, significando los lugares inferiores, los lugares bajos, en oposición al cielo, que está en las alturas. En latín decimos infernus, en hebreo es Sheol y en griego Hades. Aunque debemos aclarar que el término asignado en la antigüedad no solo al lugar de los condenados, sino también al limbo de los padres y al limbo de los niños, como así también al purgatorio. Pero hoy día el uso se restringe al infierno de los condenados. En el Evangelio leemos el término Gehenna como sinónimo de infierno. Es una expresión hebrea que significa Valle de Hinnom. En ese valle, los judíos en tiempos de Ahaz y Manasés inmolaban a sus hijos por medio del fuego al ídolo Moloch. La existencia del infierno no necesariamente es negada abiertamente en estos días. Basta con silenciar su existencia en las prédicas dominicales, en el catecismo, para hacer así tener como consecuencia la falta justamente de conocimiento y de fe de la gente. Como señala una frase famosa, el mayor triunfo de Satanás es hacer creer que él no existe. Y eso se aplica también a su reino, es decir, al infierno. Recordemos que el infierno fue creado justamente, en primer lugar, para Satanás y sus ángeles, como dice nuestro Señor, y malditos al fuego eterno que fue creado para Satanás y sus ángeles, es decir, los demás demonios, los que se rebelaron contra el mandato divino y entonces fueron arrojados al infierno por mediación de San Miguel Arcángel. Pero nada se puede hacer contra la claridad de las Sagradas Escrituras respecto a la existencia del infierno. Por ejemplo, leemos ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Judith, el capítulo 16. «Ay de las naciones que se levantan contra mi pueblo. El Señor Omnipotente los castigará en el día del juicio, dando al fuego y a los gusanos sus carnes, y gemirán de dolor para siempre». Y más claramente aún nos lo enseña el Divino Maestro en el Nuevo Testamento. «Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, e irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna». En Mateo capítulo 25. También el Divino Maestro nos inculca la misma verdad con la conocida parábola
del mendigo Lázaro y el rico Epulón, y en varios lugares más. Pero tomemos una cita del libro que cierra la Biblia, que dice lo siguiente: y todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado en el estanque de fuego. Así dice el Apocalipsis en el capítulo 20. Respecto a la existencia del infierno, los padres de la Iglesia son unánimes en declararla. Por ejemplo, San Policarpo, que es un mártir del siglo II, le dice al procónsul que lo amenazaba con llevarlo a la hoguera: tú me amenazas con un fuego que solo arde una hora y poco después se extinguirá. Mas ignoras que el fuego del juicio futuro y de la pena eterna está reservado a los impíos. El magisterio varias veces se ha pronunciado al respecto, pero tomemos una cita por varias. El Papa Benedicto XII dice claramente: definimos que, según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en actual pecado mortal, inmediatamente después de su muerte, descienden al infierno, donde son atormentadas con las penas infernales. Y es muy interesante ver cómo aún los paganos han manifestado la creencia en un lugar infernal, aunque no podamos decir que sea con la misma visión, obviamente, que los cristianos. Por ejemplo, Séneca, en la carta 117 a Lucilio, le dice lo siguiente: cuando tratamos de la inmortalidad de las almas, no es poca la fuerza que para nosotros tiene el consentimiento unánime de los hombres, que ora temen a los dioses infernales, ora les rinden culto. Es decir, aquí vemos expresada por este egregio pagano la creencia en esos lugares infernales. Pero este tema, respecto del paganismo, de las figuras que ha habido en la antigüedad, será tratado próximamente por la profesora María Delia Wiesel. Ella nos ilustrará sobre el tema entonces. ¿Dónde se halla el infierno? Aunque existe una tradición que lo ubica en el centro de la tierra, nada nos dice el magisterio al respecto. De hecho, los padres se muestran muy cautos. Por ejemplo, San Agustín dice: ¿en qué parte del mundo está situado el infierno? No creo que nadie lo sepa, a no ser que se lo haya revelado el Divino Espíritu. Así lo dice en Civitate Dei, en el libro 20. San Gregorio Magno, por su parte: no me atrevo a definir temerariamente nada sobre este particular. Y por eso San Juan Crisóstomo nos aconseja: no preguntemos dónde está el infierno, sino qué hemos de hacer para evitarlo. ¿En qué consiste el infierno? En el infierno existen dos tipos de castigo que corresponden a los dos aspectos del pecado. El pecado es aversio deo e conversio a criaturas, es decir, darle la espalda a Dios y volcarse hacia las criaturas. Y por eso dos son las penas: la pena de daño o de condenación y la pena de sentido. La pena de daño es no poder contemplar a Dios, no poder entrar al cielo, vivir allí. La pena de sentido es el castigo que luego de la resurrección será también corporal, no solamente del alma, como es ahora. ¿Cómo se hace patente este doble aspecto, estos dos castigos, en esta terrible sentencia de nuestro Señor? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Apartaos de mí, al fuego eterno. Mateo capítulo 25. El apartaos es la pena de daño, de condenación, estar alejado por siempre de Dios, y el fuego es justamente el castigo en el alma y en el cuerpo, añadido a la privación de la vista de Dios. En primer lugar, hablemos sobre la pena de daño o de condenación.
Es la pena más importante, obviamente. Es una pena, objetivamente hablando, infinita, en cuanto se pierda a Dios, bien infinito. Como dice San Agustín, la pena de daño es tan grande como el mismo Dios. El alma comprende perfectamente que estaba hecha para Dios, para el amor perfecto, tiende hacia Él y no puede alcanzarlo. Por el pecado mortal dio la espalda a Dios, la versio de la cual hablábamos. Y ahora Dios está definitivamente ausente de su vida. Hay que aclarar que el condenado comprende perfectamente esta pérdida infinita, aunque no haya contemplado la esencia divina. No puede ver a Dios y desprenderse de Él. ¿Cómo sabe entonces el alma lo que ha perdido? Porque conoce a Dios en sí misma, ahora que es puro espíritu, no tiene nada que pueda opacar su entendimiento, como es lo corporal, los sentidos. Conoce como los ángeles, puros espíritus, que conocen en sí mismos. Es un conocimiento indirecto, pero elevadísimo de las perfecciones divinas. Muy superior al que puede tener un teólogo sobre la tierra. Además, aunque han perdido la fe, ya que los condenados no tienen la gracia, por eso no pueden tener la fe, no perdieron los conocimientos que en vida adquirieron sobre la fe. Es decir, lo poseen en el plano natural. Como los demonios que tuvieron fe, ya que ahora no la tienen, pero saben de la grandeza de Dios. Por eso dice el apóstol Santiago que los demonios creen y tiemblan. Por otro lado, esa tendencia inevitable hacia el sumo bien no es una tendencia ordenada por la caridad, sino por el egoísmo. Es decir, el condenado no busca a Dios y su gloria, sino a sí mismo, la felicidad que encontraría en el paraíso para sí. Aunque en sustancia la pena de daño es la misma para todos, no todos los condenados sufren igual. Mayores han sido los pecados cometidos, mayores los sufrimientos. Cuantas más gracias recibidas, más culpables se han hecho de sus infidelidades. Junto con esta pena esencial de la pérdida de Dios, hay penas secundarias, nos dicen los teólogos. Los condenados quedan privados de los bienes que obtienen los bienaventurados en el orden físico y espiritual, porque no poseerán, obviamente, los dones de los cuales estarán revestidos los cuerpos gloriosos. La impasibilidad, la claridad, la agilidad y la sutileza. No gozarán de la ciencia de todas las cosas creadas que Dios comunicará a sus elegidos para su deleite. No podrán contemplar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, la belleza inefable de María y sus ternuras maternales, la alegría compañía de los ángeles y de los santos. Pasemos ahora a la pena de sentido. Es la pena que corresponde al condenado por haberse volcado desordenadamente a las criaturas, haberlas puesto en lugar de Dios, o sea, endiosarlas, como ocurrió con el becerro de oro. Cada uno tiene en cierta manera su becerro de oro que desplaza a Dios del lugar central que tendría que tener en nuestras vidas. Esta pena de sentido es la que asociamos a la imagen del fuego, pero que antes de la resurrección afecta al alma. 14 veces habla la Sagrada Escritura de ese fuego torturador. Ya citamos antes las palabras de Jesús en San Mateo: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y a las que podemos añadir estas otras: así será en la consumación del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos, y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Mateo capítulo 13. El fuego del que hablamos no es metafórico, sino real, pero de una naturaleza que se nos escapa.
fuego que afecta a un espíritu y fuego que no se consume. Un fuego de alguna manera corpóreo, ya que torturará los cuerpos luego de la resurrección. ¿De qué manera este fuego misterioso hace sufrir al cuerpo y al alma del condenado? Hay distintas explicaciones, pero para Santo Tomás el fuego actúa a modo de cadena que impide al condenado moverse libremente, pensar, querer. Es decir, que lo esclaviza. El alma del condenado es humillada al estar sujeta a una criatura material. Como se volcó a las criaturas, puso lo superior que es el alma a su servicio, entonces ahora las criaturas, en virtud del mandato divino, se rebelan contra el alma. Otros motivos de sufrimiento de los condenados son los siguientes. Primero, el tormento de los sentidos con los cuales hemos pecado. Dice Tomás de Kempis en su famosa imitación de Cristo: en lo mismo que más peca el hombre, será más gravemente castigado. Allí será más grave pasar una hora de pena que aquí 100 años de penitencia amarga. En segundo lugar, el lugar mismo donde va a estar el alma condenada. Por eso la Sagrada Escritura la llama a ese lugar lugar de tormentos, estanque de fuego, tinieblas exteriores, lugar de llanto y crujir de dientes, etc. La compañía será otro de los motivos de sufrimiento. Los demonios y los demás condenados. Es la ciudad del odio mutuo, de las maldiciones y blasfemias, en contraste obviamente con el cielo, con el paraíso, que es el reino de la caridad, el lugar de las alabanzas divinas y del canto sublime. Los condenados odian a Dios por haberlos castigado de esa manera y quisieran la condenación de todos los hombres en ese odio infernal. Pero hay que aclarar que ese odio a Dios no va en menoscabo de la majestad divina, sino que por el contrario glorifican a Dios al verificarse su justicia infinita. De una manera u otra, por la vía del amor o de la justicia, se cumplen los designios de la divina providencia y Dios es glorificado. Otro de los castigos es el gusano de la conciencia, es decir, el remordimiento eterno por no haberse convertido. Pero hay que aclarar que no se arrepienten por haber ofendido a Dios, sino que se lamentan de las consecuencias de sus pecados, es decir, de los castigos que tienen que padecer, como fue el caso de Judas. No arrepentimiento, sino remordimiento. La eternidad del infierno. La eternidad de ambas penas, la pena de daño y la pena de sentido. Es lo que llaman algunos el infierno del infierno, y que está también expresado por el Dante en un pasaje famoso de su Divina Comedia, en el canto tercero del infierno. Dice así: por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va a la raza condenada. La justicia movió a mi sublime arquitecto, me hizo la divina omnipotencia, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal. Yo duro eternamente. Los que entráis aquí, abandonad toda esperanza. Los que entráis aquí, abandonad toda esperanza. Terribles pero certísimas palabras de este escritor tan egregio que ha sido ciertamente teólogo. Esta característica del infierno es tan difícil de asumir que un gran escritor eclesiástico, como lo fue Orígenes en los primeros siglos, postuló la teoría de que al final de los tiempos se cerrarían los infiernos. Esta doctrina, llamada apocatástasis, fue retomada en pleno siglo XX por el gran Giovanni Papini,
aunque luego se apartó de ella, murió en la gracia de Dios con los sacramentos. Conclusión. Volviendo al comienzo de esta charla, hemos visto las enseñanzas de la teología que conciernen al infierno, pero de nada nos serviría el conocimiento más consumado acerca de esta materia si no sacamos las consecuencias prácticas en el orden personal. ¿Qué conclusiones? Obviamente, la de evitar a toda costa la eterna condenación, cueste lo que cueste. Por eso hay que vivir habitualmente en gracia de Dios, porque no sabemos ni el día ni la hora de nuestra partida, como nos advierte nuestro Señor. Vendré como un ladrón. Debemos pensar cuántas veces estuvimos al borde del abismo y hemos sido rescatados por la sangre de Cristo a través del sacramento de la confesión. Eso supone entonces en nosotros ser más fieles y vigilantes, saber soportar con paciencia las cruces de esta vida con tal de llegar a la gloria. La gran Santa Teresa de Ávila, en el libro de la vida, en el capítulo 32, nos cuenta que tuvo una visión del infierno y del lugar que le tocaría en suerte si no era fiel a Dios. Esto Dios quiso que lo viera. Narra en detalle la espantosa experiencia y concluye: y así torno a decir que fue una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, porque me ha aprovechado muy mucho, así para perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida, como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al Señor que me libró a lo que ahora me parece de males tan perpetuos y terribles. Interesante esta mística tan grande que llegó a la cima de lo que se puede en la vida mística y sin embargo consideran las mayores gracias que le concedió Dios en su vida el haber tenido esta visión del infierno. Y como hoy es 13 de mayo, vamos a concluir con una de las enseñanzas centrales de Fátima. Los niños tuvieron una visión terrible del infierno y luego la Virgen les dijo: ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si ustedes hacen lo que yo les diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. Así le decía la Virgen a los 3 niños santos. Por lo tanto, queridos hermanos, queridos amigos, seamos grandes devotos del corazón inmaculado de María, porque el siervo de María no perecerá jamás.